Lo que vamos a escuchar ahora es el grupo 3 del parcial de relatividad. Los escuchamos. Bien, muchas gracias. Bueno, nosotros como tema lo que elegimos son las lentes gravitacionales, que, bueno, es una forma de comprobar lo que es la teoría de la relatividad general de Einstein. Y más precisamente decidimos mencionar un cierto descubrimiento, que es la medición del espacio del universo a través de una lente gravitacional. Y a lo largo del trabajo lo iremos desarrollando. Bien, para partir con una introducción, nosotros lo que ya estuvimos estudiando en las clases teóricas de la materia es cómo un cierto rayo de luz o un haz de luz sufría una cierta desviación al pasar por un espacio-tiempo que está curvo, o está curvado, mejor dicho, por la presencia de un cuerpo másico, como puede ser, en este caso, de una estrella, ¿sí?, que está atrás del Sol. Entonces vemos cómo el Sol curva la trayectoria de ese rayo de luz y nosotros vemos en una posición aparente a la estrella. Bien, bueno, esto, si bien se venía estudiando ya con la teoría newtoniana, aunque parezca raro, pero si nosotros consideramos a la luz como si considerara como corpúsculos que tengan una pequeña masa, ya había bastantes científicos que proponían esto y este concepto de la desviación o una deflexión del rayo de luz. Bien, más precisamente el científico Soldner calculó este ángulo previo, obviamente, a la teoría de la relatividad y calculó que daba 0,84 grados. O sea que al pasar cerca del Sol se sufrió una desviación de 0,84 grados. Y Einstein, antes obviamente de empezar con su teoría, también predijo, o sea, tuvo la misma visión y tuvo el mismo cálculo, llegando al mismo resultado. Luego, bueno, entre los años 1907 y 1915, que comenzó a formular toda su teoría, que de la relatividad, ¿no? Volvió a calcular este ángulo de deflexión, pero con una discrepancia que en este caso le daba que el ángulo de desviación tiene que ser de 1,74 grados. Por lo tanto, bueno, la física se encontraba en una discrepancia de valores que contraponía dos teorías fundamentales, ¿no? Por lo tanto, el 29 de mayo de 1919 se llevó a cabo una expedición en Brasil, una en Brasil, sí, y otra en Cabo Guinea, justamente dos para corroborar el resultado si se obtenía, donde se ponía a prueba en un eclipse solar si el rayo de luz se desviaba, como decía la teoría newtoniana, o como decía la teoría relativística. Por lo tanto, ya sabemos un poco cómo es el resultado, que tuvo el éxito de la teoría de relatividad, por lo que, bueno, comenzó toda esta nueva era. Bien, si bien, como mencionamos, que ya se hablaba de esto de la deflexión de un ángulo o la deflexión de un rayo de luz, ¿sí? Fue recién Lodge, en 1919, el primero en usar el concepto de lente para esta deflexión del rayo de luz. Anteriormente se la conocía como estuvimos diciendo, que es el desplazamiento, una deflexión, un corrimiento, pero bueno, propiamente él fue el que desarrolló como lente, y Einstein, luego de todo su desarrollo de la teoría de relatividad, se centró también en el estudio de esto, o hizo su aporte, mejor dicho, diciendo que, bueno, se podían formar imágenes múltiples, que esto obviamente eran resultados que se reflejan en las ecuaciones. También, bueno, propuso lo que se conoce como anillo de Einstein, y que una magnificación, es decir, que al pasar por una lente se sufría una determinada magnificación del brillo aparente. Bien, esto estuvo medio estudiado hasta que en los 1960 aproximadamente, tres científicos presentaron tres trabajos de manera independientes, que estos son Klimov, que él presentó cómo se podía generar una lente gravitacional de una galaxia sobre otra galaxia, ¿sí? Luego apareció Liebes, diciendo que bueno, se podía también formar una lente gravitacional entre una estrella que está sobre nuestra galaxia a una estrella que está en Andrómeda, sí. Y luego apareció Refdal diciendo que con una lente gravitacional podíamos medir la constante de Hubble por el retardo entre la aparición de las imágenes múltiples. Que esto es un poco lo que vamos a tratar de estudiar y llegar hasta el fin de esta presentación. Bueno, como mencionó Maxi y como se ha visto, según la teoría de la relatividad general de Einstein, la presencia de masa produce una deformación del espacio-tiempo, curvándolo
por lo que los cuerpos siguen una trayectoria parecida a una línea recta en un espacio curvo, que se conoce como geodésica. Y es el camino más corto entre dos puntos en un espacio curvo, por lo que los cuerpos siempre siguen una trayectoria recta en un espacio-tiempo cuatridimensional. La luz sufre desviaciones al pasar cerca de un cuerpo masivo, produciendo lo que se conoce como lente gravitacional. Esta se forma cuando la luz procedente de objetos distantes y brillantes se curva alrededor de un objeto masivo situado entre el objeto, el emisor y el receptor. Existen diferentes tipos de lentes gravitacionales dependiendo de la distancia entre la fuente, la lente y el observador, y del tamaño de los cuerpos que intervienen. De esta manera se pueden clasificar tres tipos de lentes diferentes, como lo son las lentes gravitacionales fuertes, que son aquellas que producen distorsiones visibles, ya que se ven en forma de anillos de Einstein o múltiples imágenes de un mismo objeto, y suelen ser creadas por objetos masivos, como lo son galaxias y agujeros negros. Las débiles, que son aquellas que afectan principalmente a las galaxias lejanas y requieren del estudio de múltiples objetos de fondo para su detección. Y las microlentes, que presentan una masa demasiado baja, como es el caso de la masa de los planetas o de las estrellas, por lo que el desplazamiento de la luz no se observa fácilmente. Cabe aclarar que el concepto de la relatividad, el concepto de la lente gravitacional es el mismo para estos tres casos, y es decir que es un objeto masivo que se antepone entre el observador y la fuente, curvando el espacio y desviando los rayos de luz. Bueno, ahora adentrándonos un poco dentro de la teoría, podemos partir de la teoría de la relatividad general, sabiendo, como se dijo anteriormente, que los rayos se propagan a través de líneas geodésicas en el espacio-tiempo. Si consideramos este espacio-tiempo el de Minkowski, muy usado en la teoría de la relatividad espacial de Einstein, podemos determinar la desviación que sufre un rayo que al pasar cerca de un campo gravitacional provocado por una masa m. Dicha desviación es 4 veces el campo gravitatorio por su masa dividido la velocidad de la luz al cuadrado multiplicado por un parámetro de impacto. Dicho parámetro de impacto tiene que ser mayor al radio de Schwarzschild, ya que este corresponde al radio aparente del horizonte de un agujero negro, y llegado a este punto, el rayo de luz ya no tendría escapatoria. En muchos casos podemos hacer una aproximación de lente fina cuando el tamaño físico de la lente es mucho menor que las distancias involucradas entre el observador y la fuente. De esta manera podemos utilizar la densidad superficial en el punto de la lente y una posición arbitraria, genérico, en el plano de la fuente, y una posición de cada elemento de masa sobre el plano de la lente. Bien, pasamos ahora a lo que se conoce un poco como la ecuación de lente, ¿sí? Que la situación que mencionó el compañero anteriormente es la que se describe en esta figura, en donde que si bien sabemos que la distribución de masa siempre son tridimensionales, o por lo menos en nuestro espacio, ¿no? Como dijo, que las distancias son extremadamente grandes, y por la infinidad del espacio no es de extrañar, podemos considerar que toda la masa de de la lente, está distribuida uniformemente en un plano, o no uniformemente, pero que conocemos la distribución de masa sobre un plano. Asimismo, lo de la fuente. Bueno, y haciendo todo esto se tiene lo que se conoce como lente fina, que para ello obtenemos la ecuación de la lente, que es la que se muestra aquí a continuación, que nos indica que un cierto objeto que se encuentra ubicado en un ángulo beta, es decir, si nosotros somos el observador, el objeto está ubicado en un ángulo beta, nosotros lo vemos en un ángulo θ, ¿sí? Y ese rayo de luz sufrió previamente una desviación alfa. Que, bueno, este ángulo acá se lo suele llamar como ángulo de deflexión escalado, porque, bueno, es más utilizado cuando generamos modelos gravitacionales, porque contiene también información sobre la distribución de masa y las distancias involucradas y demás. Pero lo más importante de la ecuación es esto que dije anteriormente, que un rayo que nosotros vemos en un cierto ángulo θ, en realidad se encuentra en un ángulo beta. Entonces, esta ecuación, como un poco ya mencioné también al principio, tiene ciertas implicancias y tiene ciertas conclusiones, ¿no? Que uno de los principales resultados es que no solo hay una única solución, sino que existen múltiples soluciones para este tipo de ecuación, es decir, se pueden formar
diferentes imágenes a partir de un mismo objeto que está situado atrás de una lente, como es lo que había propuesto Einstein, que, bueno, más adelante clasificaremos bien los tipos de lentes, pero a priori lo que tenemos que ver que se está produciendo 4 imágenes de un mismo objeto, por lo tanto, o bueno, en este caso que se está un poco deformando, es decir que el objeto no es el mismo que el que vemos. Y bueno, si retomamos un poco lo que es nuestra figura de análisis, podemos decir a priori, conociendo la teoría clásica, ¿sí?, que la distancia dl más dls, o sea, la distancia a la lente y la distancia de la lente al objeto, es igual a la distancia ds, o sea, longitudinalmente. Pero esto no es tan correcto tomarlo así, si tomamos medidas longitudinales, porque, bueno, hay que aclarar que acá hay una presencia de un gran campo gravitatorio, por lo tanto está curvando el espacio y no sería correcto del todo definir así. Por lo tanto, en astronomía lo que se usa generalmente es definir como distancias diámetro angulares, que es un poco la relación entre el diámetro ecuatorial del objeto que se ve y la distancia a la que se está situado. Que, bueno, obviamente el diámetro angular o la cantidad de grados que necesitamos para ver ese objeto es relativo a un punto de referencia, es decir, desde donde nosotros lo vemos de esa manera. Pero, bueno, obviamente, sacando de lado lo que son los observatorios espaciales, si estamos situados en la Tierra, podemos hacer ya unas ciertas podemos tener un cierto punto de partida, perdón. Por lo tanto, podemos usar esta ecuación aquí, que tiene una cierta constante y las distancias involucradas, en donde generalmente, como son distancias muy pequeñas, se llega a medir en segundos de grado o en segundos de arco o medidas angulares muy pequeñas. Se puede analizar el efecto de la lente gravitacional como una transformación lineal que permite cuantificar la distorsión que sufre un objeto a través de la matriz jacobiana, la cual expresa el cambio en la vecindad del punto beta que se encuentra en el plano del objeto al ser mapeado al punto tita que se encuentra en el plano de la lente. Ahí podemos observar la matriz jacobiana, en donde tenemos a gamma, que se denomina shear, que corresponde a un número imaginario, y K, que se lo denomina convergencia. De esta manera podemos reescribir la matriz jacobiana como también se muestra en pantalla, y en donde el ángulo phi indica la dirección de la fuerza del shear relativa al sistema de coordenadas, la distorsión introducida por K reescala las imágenes por un factor constante en todas las direcciones, mientras que el shear introduce una elipticidad en la imagen. Se puede observar en la imagen que se va a mostrar a continuación, una fuente circular que es mapeada al plano de la lente en una elipse y donde sus semiejes son A y B. A está dado por 1 sobre 1 menos la distorsión, es la convergencia menos el módulo del shear, y B que está dado por 1 sobre 1 menos la convergencia más el módulo del shear. Las imágenes cambian en tamaño y forma, y la distorsión en la forma se debe a los efectos del campo gravitacional descritos por el shear, y además la distorsión es la magnificación del brillo que sufre la imagen. Bueno, como dijo mi compañero, otra consecuencia de la distorsión es la magnificación del brillo que sufren las imágenes, y para esto podemos partir del teorema de Lau-Bailey, que dice que no se emiten ni se absorben fotones durante la difracción de la luz, por lo que el efecto de la lente conserva el brillo superficial. El flujo recibido a partir de la fuente es magnificado o disminuido según sea el caso. Para obtener dicha magnificación, lo que podemos realizar es la inversa del determinante de la matriz explicara anteriormente. A través del valor absoluto de la magnificación, podemos obtener si esta es magnificada o disminuida, de forma que si el módulo de la magnificación es mayor a 1, la imagen será magnificada, mientras que si el módulo de la magnificación es menor a 1, se verá disminuida. El signo de la magnificación también influye en la paridad de la imagen. Dando una paridad negativa, esta imagen será invertida con respecto a la fuente, y dando una paridad positiva, esta será derecha con respecto a la fuente.
Bien, toca hablar un poco lo que es curvas, que en curvas se definen dos tipos de curvas cuando hablamos de lentes gravitacionales, es decir, que tenemos curvas críticas y lo que se denomina curvas cáusticas. Las curvas críticas son las regiones en las cuales se anula el determinante de la matriz jacobiana, pero siempre hablando en el plano de la imagen. En cambio, las curvas cáusticas son donde se mapean las curvas críticas en el plano de la fuente, que, como dice acá, no necesariamente tienen que ser funciones suaves, sino que pueden presentar picos, pero una discontinuidad ya sería raro, no tendría lógica, pero tiene que tenerse en claro que no necesariamente tiene que ser una curva suave. Bien, para reflejar un poco esto, o sea, nosotros recordamos lo que era tanto la magnificación como el determinante, ¿sí? La matriz de cambio base, por así decirlo, o la transformada, y podemos plantear una imagen que se encuentra en una curva cáustica. Y si hacemos la transformada a la inversa, y cabe aclarar que la transformada a la inversa se hace porque, como se definió anteriormente, esta transformada nos dice cómo mapear del plano de la imagen al plano de la fuente. Y bueno, esto puede llevar a plantearse, decir, ¿por qué nosotros estamos transformando desde el plano de la imagen al plano de la fuente? Bueno, justamente porque es lo que nosotros vemos. Nosotros sabemos que la imagen está deformada y que hay una lente por medio, pero no podemos ver el objeto tal como está, sino que lo que vemos es la imagen, justamente. Por eso lo que nos importa es mapear y ver cómo es realmente ese objeto. Pero para este caso, que es más de análisis o ver lo que pasaría, si nosotros tendríamos una imagen formada en una curva cáustica, que sería en el plano de la fuente, y lo mapearíamos a la inversa, al plano de la imagen, tendríamos una magnificación infinita, lo cual esto carece de sentido físico, ¿no? Por lo tanto, esto es incorrecto, y para este caso nosotros tenemos que abandonar lo que se conoce como la aproximación de óptica geométrica, es decir que nosotros sabemos que en todo el espacio la luz puede sufrir un cierto corrimiento al rojo, entonces puede decirse que no estamos hablando de óptica geométrica, pero cuando estamos hablando de caminos o trayectorias, generalmente se la pueden considerar como rayos. Por lo tanto, en este caso no hay que considerarlos como rayos, justo cuando está en una curva cáustica, y hay que considerar su fenómeno ondulatorio, lo que produce un patrón de difracción que sí produce valores bastante elevados de magnificación, pero que son finitos. Por lo tanto, bueno, empieza a cobrar un poco más sentido físico esto de la magnificación. Otra propiedad que tiene, o otro especial interés que tiene siempre analizar las curvas cáusticas y las curvas críticas, es que si nosotros tenemos un objeto que se encuentra dentro de una curva cáustica, cuando se mapee en el plano de la imagen, va a tener dos objetos más. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que si nosotros tenemos un objeto que esté aquí, parado fuera de una curva cáustica, lo vamos a ver como uno solo. Sí, puede estar un poco deformado, demás, pero vamos a ver un solo objeto y vamos a poder distinguir uno solo. En cambio, si nos posicionamos dentro de una cáustica, vamos a tener dos más. Por lo tanto, nosotros veríamos en el plano de la imagen tres objetos que parten de una misma fuente. Y finalmente, si tenemos otra curva cáustica encima, vamos a ver 5 imágenes. Y bueno, esta curva cáustica lo que quiere reflejar un poco es que no, como dije anteriormente, no necesariamente tiene que ser circular, una curva suave, puede presentar picos y mapearse de esta manera. Bueno, dentro de las curvas críticas y cáusticas se encuentran dos fenómenos que son los anillos de Einstein y la cruz de Einstein. Los anillos de Einstein se dan cuando una fuente se ubica exactamente en el centro de una curva cáustica. Esta será mapeada en un anillo circular cerrado, cuya posición coincide con la curva crítica. Además, consiste en una deformación de la luz procedente de una fuente lumínica lejana en forma de aro luminoso por la desviación gravitacional que produce sobre esa luz una lente gravitatoria. Para que se produzca este efecto es necesario que el observador, el objeto deflector, también llamado lente, y la fuente se encuentren perfectamente alineados y que sean esféricamente simétricos. Además, un efecto especial se produce si existe una tercera galaxia o agujero negro distante y se encontrara también alineado, se formaría un segundo anillo de Einstein que sería más grande y concéntrico con el anterior.
En el caso de que la lente y la fuente sean esféricamente simétricas, pero que no se encuentren alineados, perfectamente alineados, se van a obtener distintas interrupciones en el anillo de Einstein. En el caso de la cruz de Einstein, corresponde a 4 imágenes de un mismo objeto que aparecen en torno a una galaxia gracias a una lente gravitatoria. Está formada por 5 puntos, el punto central, y los otros 4 puntos son las imágenes de una galaxia que rompe la luz de un solo objeto distante situado por detrás en 4 puntos que tienen forma de cruzar. Para que se produzca la cruz de Einstein, la fuente, el observador y la lente deben estar alineados, pero a diferencia de lo que ocurre con los anillos de Einstein, la lente no es axialmente simétrica, y si los 3 objetos no están alineados, como sí ocurre en los anillos de Einstein, esta cruz va a presentar discontinuidades. Ahí se pueden observar imágenes captadas de los anillos de Einstein y de la cruz de Einstein. Iniciándonos un poco en el tema de retardo temporal, los rayos de luz recorren diferentes caminos, por lo cual demoran distintos tiempos en llegar al observador. Esta diferencia de tiempo se denomina retardo temporal, y tenemos 2 tipos de retardo. El retardo geométrico, debido a las distintas longitudes de los caminos seguidos por el rayo. El retardo gravitacional, que es debido a las diferentes profundidades del pozo gravitacional que ven atravesar los rayos. Para cada una de las ecuaciones tenemos ds, dl, dls, que son las distancias entre la fuente, de la lente y del observador, explicado anteriormente. Para el retardo geométrico, los ángulos θ2 y θ1 representan la posición aparente de los puntos de la fuente, y beta es su respectivo ángulo. Mientras que para el retardo gravitacional se representa el potencial gravitatorio en el plano de la lente, lo cual explica que para diferentes potenciales existe una diferencia de tiempo. Finalmente también tenemos el parámetro z, que es conocido como redshift o desplazamiento del rojo, que es el que contempla todos los diferentes desplazamientos que se pueden dar, ya sea de manera gravitacional, por expansión del universo, o por efecto Doppler, en el cual tenemos que la longitud de onda y la velocidad 0 son las recibidas, y la longitud de onda e y velocidad e son las emitidas. A continuación veremos un video que habla sobre esto. ¿Se está viendo que se abre o...? Sí, se está viendo. Vale. Una de las razones para las demoras en tiempo es que los 4 caminos que ha tomado la luz tienen diferentes longitudes. Por esto, le tomó a la luz más tiempo recorrer más distancia. Pero hay otra razón. Al cruzar el espacio-tiempo curvo, la luz parece viajar más lentamente en relación a un observador externo. Esto es menos intuitivo, pero es una parte firmemente establecida y probada de la relatividad general. Bien. Ahí se escuchó todo bien, ¿no? Sí. Sí. Perfecto. Sí. Bien. Bueno, dicho todo esta un poco introducción o desarrollo de lente, ¿sí? Podemos meternos ahora en lo que era la ley de Hubble, que la ley de Hubble fue desarrollada justamente por Irving Hubble, perdón, que, bueno, entre la década del 1920, 1930, él empezó a estudiar las galaxias lejanas y ver cómo era su desplazamiento al rojo, es decir, lo que estuvimos viendo un poco también en las clases teóricas, es decir, que veía que el patrón de absorción que tenía una cierta galaxia estaba desplazado al rojo, por lo tanto, empezó a calcular a qué se debía dicho desplazamiento. Y entonces se puede concluir que hay 3 formas de expresar el desplazamiento, que una es por el efecto Doppler, que nosotros estuvimos viendo cuando vimos las ondas, que es, depende el movimiento de los observadores, perdón, que es relativo al movimiento de los observadores. Luego tenemos el desplazamiento gravitacional, que es decir, por 2 observadores que tienen diferente potencial gravitacional, por lo tanto van a percibir diferentes longitudes de onda. Sin embargo, dicho todo esto, seguía sin poder explicar el porqué del desplazamiento al rojo que se veía en las galaxias distantes.
por lo cual pudo concluir que hay un cierto también desplazamiento cosmológico, que se le llama, que es por la distancia de separación que hay entre dos puntos muy lejanos, ¿no? Por lo tanto, entre estos puntos se puede decir que se están o alejando a una velocidad, ¿sí? A una cierta velocidad, o que el universo o el espacio que hay entre medio de esos dos puntos se está expandiendo. Por lo tanto, también está cambiando la longitud de onda que ven los observadores. Y esto cabe un poco la aclaración, porque puede ser confuso que hay tres tipos de desplazamiento del rojo, pero en realidad es que solamente hay un tipo y es por la relatividad entre los observadores, ¿sí? Porque justamente no es algo propio del fotón, sino que depende del marco de referencia de los observadores que se contemplen. Por lo tanto, tenemos también un videíto diciendo cómo estaba esto de la expansión del universo, es decir, que nosotros podemos contemplarlo como si fuera un globo que se está inflando. Por lo tanto, las galaxias que estén marcadas como puntos en el globo se van a alejar, y mientras más lejos o más separadas estén, más rápido va a ser el desplazamiento. Vamos a poner un videito también cortito, como ejemplo. Este fenómeno puede explicarse describiendo al universo como un globo cubierto de puntos. A medida en la que inflemos el globo o el espacio se expanda, los puntos o galaxias se alejan uno del otro. Todas las partes del globo crecen a la misma velocidad. Por lo tanto, cuanto más lejos se encuentren dos puntos entre sí, mayor será el incremento de la distancia entre ellos, y el efecto se percibe de forma idéntica por todos los puntos sin importar dónde se encuentren en nuestro globo. Bien, vamos con la presentación. Finalmente, Hubble concluyó con lo que se conoce como ley de Hubble, que se enuncia aquí, es demasiado sencilla, que tenemos que la velocidad de retroceso entre dos puntos depende de una constante y de la distancia que hay de separación entre los puntos. Por lo tanto, Hubble pudo sacar dos conclusiones, que es que el universo se expande a una velocidad constante y en promedio el universo se ve igual en todas las direcciones, no importa dónde miremos. Esto obviamente es hablando de lo que es el universo a gran escala, que acá bueno, tenemos una foto del universo visible, y no contemplando un pequeño sector que es el que nosotros podemos ver con un telescopio demasiado pequeño, ¿no? La obtención de la constante de Hubble debería ser un cálculo sencillo, ya que solo requiere la medida de la distancia y la velocidad de una galaxia. Sin embargo, en la práctica resulta demasiado complejo. Es por ello que en la actualidad existen solamente dos métodos para poder determinar la constante de Hubble. El primero de ellos se trata de midiendo la velocidad a la que se aleja una estrella o galaxia cercana, cuya luminosidad se conoce, por lo que se podría medirla con su desplazamiento al rojo, y como la velocidad de recesión es proporcional a la distancia, el resultado de este método es de 74 km sobre segundo sobre megaparsec. El segundo método consiste en estudiar las características de la radiación cósmica del fondo de microondas, por lo que se utiliza el modelo estándar de la cosmología, y se obtuvo un resultado de 67 kilómetros sobre segundo sobre megaparsec. Cabe destacar que un parsec es la distancia de la Tierra al Sol, y siendo este igual a 1,5 por 10 a la 11 metros, y el equivalente del megaparsec es de 1,5 por 10 a la 5 metros. Con el pasar de los años, ambos métodos corrigieron su error, por lo que los resultados obtenidos no se acercaron y están al borde de ser un resultado de 5 sigma. Como Maxi nombró al principio de la presentación, ocurrió un hecho muy reciente con el tema de la medición de Hubble, y esto ocurrió en el año 2015, precisamente en noviembre. Sucedió un hecho histórico en donde un grupo de científicos pudo predecir que se observaría una supernova, y predecir dicho evento es demasiado difícil, ya que se pueden encontrar dos por siglo. Para esto se apuntó con el telescopio de Hubble, donde se predecía que iba a ocurrir esta supernova. Se tomó una imagen por mes desde octubre hasta que finalmente el 11 del 12 se observó la supernova en el lugar donde se predijo. Se trataba de una supernova Redfall, que podemos observar en la siguiente imagen, obtenida de la página del telescopio Hubble.
¿Cómo se pudo llegar a esto? Bueno, dicha supernova ya se había observado anteriormente en forma de índice de Cruz, en el cúmulo de galaxias que observamos en la imagen anterior, el cual actuaba como una lente de una supernova que estalló hace 9.300 millones de años, y que estas supernovas se vio en diferentes lugares y en diferentes tiempos, debido a la diferencia de la trayectoria que recorría la luz. La diferencia entre la fuente, la lente y el observador, como dijimos anteriormente, depende de la constante de Hubble. Por lo tanto, es posible determinar dicha constante utilizando estos parámetros y teniendo un buen modelo de potencial gravitatorio de lente. Con las observaciones de estas supernovas se pudo calcular dicha constante, obteniendo un resultado de 64 km/s sobre megaparsec, que esto concuerda un poco más con el resultado obtenido con el fondo de microondas, pero presenta un amplio margen de error y se encuentra lejos de ser un resultado final, pero es un gran comienzo para esta teoría. Bien, un poco terminamos con esto, con este resultado que se obtuvo bastante reciente y bueno, como dijo, no todavía es un resultado final, pero es la primera vez que se pudo ver esta supernova, comprobar y bueno, obviamente nos da más pauta de la teoría de relatividad que verdaderamente es válida. El tema grosso les tocó, ¿no? Matemáticamente hablando, Sí, bastante. es complejísimo, digamos, porque obviamente es matemática que no manejamos nosotros. No tengo preguntas sobre el tema, pero ¿qué están usando para la presentación? No es PowerPoint eso, ¿qué es? ¿Un PDF? ¿Qué es? No, sí, es PowerPoint. Ah, no, porque lo veía que deslizaba tan parejito que pensé que no era PowerPoint. No, sí, en cuanto a eso que usted decía, también vimos que, por ejemplo, cuando se hablaba de lentes, se tenía en cuenta la distribución de materia oscura, todo, y dijimos bueno, no sé si abordar tanto, pero bueno, rescatar lo que nosotros podíamos llegar a manejar y de esa manera, bueno, hacer la presentación. Está bien, se sirve, es decir, lo que explicamos acá no va a servir para que ningún científico pueda predecir otra eh, supernova y nada por el estilo, pero por lo menos sirve como para entender el idioma, que es la idea de la materia. Bueno, si no hay preguntas, dejo de grabar este tema y hacemos la misma mecánica de siempre.